Con la venia del tribunal, damas y caballeros del jurado, This is why we're all gathered here today in this courtroom. For Carlos, to figure out what happened to before this defendant, Kevin Lychik, murdered him. le disparó 2 veces, una en el torso y otra en el centro del rostro de Carlos. Esta es una foto de Carlos. Este fue un día mucho mejor para él que el 14 de abril de 2024. Y creo que es importante, antes de hablar sobre los hechos de este caso, darles un poco de información sobre quién era Carlos como individuo en vida, antes de hablar sobre lo que trágicamente le sucedió. Carlos vivía en un departamento en el 1512 de East North Street aquí en Waukesha. De hecho, está a solo unos pasos de este tribunal. Está justo bajando la colina. Algunos de ustedes incluso pudieron haber pasado por este complejo de departamentos cuando vinieron al tribunal un poco más temprano esta mañana. Carlos tenía solo 55 años el día que fue asesinado. Tenía metas en la vida. Él estaba planeando iniciar su propio negocio y era muy cercano a su hija, Talisa. De hecho, él y Talisa disfrutaban ir juntos a diferentes restaurantes. Les gustaba ir a distintos restaurantes mexicanos. Disfrutaban probar los totopos y la salsa de cada restaurante mexicano al que iban, y así determinaban si un restaurante era bueno o no. La relación entre Carlos y su hija nunca había estado mejor en el momento de este incidente, antes de que perdiera trágicamente la vida en este caso. El 14 de abril de 2024 es el día que la evidencia en este caso va a mostrar cómo la fecha en que ocurrió este homicidio. Lo que van a escuchar es que esa mañana en particular, la evidencia mostrará que Carlos se levantó esa mañana y fue a una ferretería donde hizo una compra. Sabemos esto porque había imágenes de vigilancia que lo captaron en esa ferretería en particular. También sabemos por sus estados de cuenta bancarios que hizo una compra el 14 de abril de 2024. También sabemos que después de terminar su transacción en la ferretería, regresó a su departamento. Y sabemos esto porque había una administradora de apartamentos, su nombre es Glenda Rose, y la van a escuchar muy pronto en este caso. Ella será una de nuestras primeras testigos. Ella de hecho vio a Carlos en el área del garaje del complejo de apartamentos cortando madera, y de hecho lo saludó. Así que sabemos que él regresó de la ferretería al complejo de apartamentos donde vivía. Desafortunadamente, después de que Glenda vio a Carlos en el área del garaje, nunca se volvió a ver a Carlos con vida. Y a pesar de que muchos miembros de la familia, incluyendo a Talisa, su hija, intentaron averiguar dónde estaba, nadie supo nada de él. Talisa de hecho lo reportó como desaparecido, ¿de acuerdo? Porque no era propio de Carlos no ponerse en contacto con su hija. Esto era algo que cada vez que Talisa llamaba a Carlos, en ese momento, Carlos siempre le devolvía la llamada muy rápido. Así que el hecho de que ella hubiera intentado llamar a su padre y él no le hubiera respondido, eso era muy sospechoso. Así que hubo un periodo de tiempo de varios meses en el que nadie sabía dónde estaba Carlos. Nadie había tenido noticias de él. Estábamos tratando de encontrarlo. Y el 30 de octubre de 2024 fue cuando hicimos un descubrimiento muy sorprendente. Lo que pasó ese día y lo que mostrará la evidencia es que había un caballero llamado Nathan Polly. El señor Polly es residente en el 1512 de East North Street, el mismo complejo de apartamentos donde tanto Carlos como el señor Lychak vivían en el momento de este asesinato. Y el señor Polly también era trabajador de mantenimiento en ese mismo complejo. Y lo que el señor Polly estaba haciendo ese día en particular era que estaba haciendo trabajo de jardinería en el área boscosa detrás de ese complejo de apartamentos. Para darte una idea de cómo es este complejo, es un complejo de 2 niveles. Hay unidades en la planta baja y luego hay un segundo nivel y hay unidades adicionales de apartamentos en el segundo nivel. Y luego, en la parte trasera de ese complejo, hay una colina enorme con algunos árboles en la zona de atrás. Entonces Polly estaba en esta zona boscosa, estaba haciendo algunos trabajos de jardinería y se topó con esta lona azul que ves en la foto. Y al principio, el señor Polly no le dio importancia a esta lona azul, pensó que solo era algo que alguien había tirado. Pero cuando se acercó un poco más, hizo un descubrimiento impactante. Debajo de la lona estaban los restos de Carlos. Y la lona estaba cubierta, como van a escuchar, de palos, ramas y otro follaje, casi como si la persona que la puso ahí lo hubiera hecho intencionalmente para ocultar lo que había debajo de esa lona azul.
La policía es llamada porque el señor Poli reporta lo que encontró al administrador del complejo de apartamentos y llaman a la policía, y la policía acude al lugar. Y finalmente se determina que Carlos es la persona cuyos restos fueron encontrados bajo esa lona, porque los registros dentales pudieron identificarlo plenamente como tal. Su autopsia se realizó el 1 de noviembre. También habrá un médico forense que va a testificar en este caso para ustedes. La médico forense les va a decir que encontró lesiones en el cuerpo de Carlos, que encontró un proyectil de arma de fuego que estaba adherido al cuero cabelludo de Carlos. Había heridas de entrada y salida, y también se encontró un segundo proyectil debajo del área del torso de Carlos, y que tenía una lesión en las vértebras inferiores que también era consistente con una herida de bala. Dado el tiempo que Carlos estuvo desaparecido, desde abril hasta octubre, su cuerpo estaba en un estado de descomposición muy severo. Y desafortunadamente tendremos que mostrarles algunas fotos de eso, pero eso es lo que pasó en este caso también. Así que ahora tenemos este homicidio, tenemos este cuerpo en el bosque, y la policía de Waukesha ya está involucrada y están investigando esto. Y están en desventaja, ya sabes, eso es lo que vas a escuchar debido al tiempo que pasó entre la desaparición de Carlos y cuando finalmente lo encuentran. Así que la policía realmente está en desventaja aquí. Tienen que apresurarse para descubrir pruebas, seguir pistas y asegurarse de identificar a la persona responsable de esto. Empiezan a investigar, entrevistan a varias personas en el complejo de apartamentos, recorren la zona y, para serte sincero, por un tiempo no se veía nada bien. Estaban teniendo dificultades para averiguar quién hizo esto, cuáles eran las circunstancias que rodeaban esto. Sabían que era un homicidio, pero no sabían quién era realmente el responsable de esto. Y luego lo que vas a escuchar es que tuvieron un gran avance. Y el avance llegó en la forma de un caballero llamado Anthony Lefevre. Y para el taquígrafo judicial, eso se escribe Lefebvre. Anthony, como escucharás, también era residente de este complejo de apartamentos en particular. Y Anthony tenía una cámara trampa. Y a Anthony se le había dado permiso por parte del complejo de apartamentos para construir un jardín en la zona boscosa de la colina, detrás del complejo. Y para poder vigilar el jardín que estaba construyendo y mostrar el progreso a sus familiares, Anthony también instaló una cámara trampa con el permiso del complejo de apartamentos. Y las grabaciones de la cámara se remontaban hasta el 29 de abril de 2024, así que solo un par de semanas después de que Carlos desapareciera, y la evidencia mostrará que fue asesinado ese día en particular. La policía vino y vio la cámara trampa, y luego dijeron, oiga, nos gustaría ver esas grabaciones solo para ver si hay alguien en esa cámara. Y Anthony fue muy cooperativo, le dio las grabaciones a la policía, como van a escuchar, y los investigadores las revisaron. Y lo que encontraron en esa cámara trampa fue al acusado, el señor Lichak, caminando por el área donde se encontraron los restos de Carlos a horas muy extrañas de la noche. Vieron al acusado cargando una bolsa de basura blanca. Lo vieron mirando de manera sospechosa por las ventanas del complejo de apartamentos, como si estuviera revisando si alguien lo estaba observando mientras hacía lo que hacía. Se le vio en un video, y ustedes también van a ver esto como parte de la presentación de pruebas del Estado. Llevaba botas puestas. En un momento, se le vio pateando algo para quitárselo de las botas después de haber caminado por el área donde finalmente se encontró el cuerpo de Carlos. Y también llevaba algún tipo de herramienta. No sabemos exactamente qué herramienta era debido a la calidad del video, pero definitivamente llevaba una herramienta también. Así que la policía ahora empieza a investigar al señor Lichak, porque ya sabes, esto es sospechoso, ¿verdad? Y estamos tratando de ver si esta es la persona responsable de asesinar a Carlos. Y una vez que empiezan a investigar al señor Lichak, hacen muchos descubrimientos impactantes e incriminatorios basados en la evidencia. Así que lo que el detective Stern y yo hicimos la semana pasada en preparación para este caso fue sentarnos juntos y resaltar. Juntos elaboramos una lista de lo que creemos que van a ser las pruebas más contundentes que ustedes van a escuchar. No es toda la evidencia que van a escuchar en este caso, pero creemos que estas son las pruebas más contundentes que van a escuchar y que apuntan hacia la culpabilidad del señor Lichak en este caso. La primera prueba que la policía encontró en este caso fue una nota. La policía fue y consiguió una orden de cateo. Consiguieron una orden de cateo para registrar el departamento del señor Lichak, para confirmar o descartar sus sospechas de que él pudo haber estado involucrado en este homicidio.
Lo que encontraron, y escucharán más sobre esto durante la presentación de testimonios del Estado, fueron varios documentos escritos a mano con varias operaciones, entre comillas, enumeradas en ellos. Uno de estos papeles, y también lo pueden ver en esta foto, contenía información sobre una operación llamada Operation Slop Shop. También lo verán en la parte superior de esta prueba, específicamente en lo que respecta a Operation Slop Shop. El papel que se encontró en el departamento del acusado, donde por cierto él vive solo, no tiene compañero de cuarto. Específicamente menciona a Carlos como una, cito, amenaza. También había otro papel que describía otra operación. Este papel en particular indicaba que Operation Slop Shop se había completado y que las amenazas de esa primera parada habían sido, cito, neutralizadas. También se encontraron otros papeles en el departamento de Carlos, en el departamento del acusado, el señor Lichak. Había varias otras operaciones enumeradas con muchas otras personas. Lo importante es que esas personas, como escucharán, tenían conexiones con el señor Lichak. Así que si la idea es que él no escribió la nota, bueno, van a escuchar que varias de las personas mencionadas en estas notas, nuevamente, estaban conectadas con él. Y luego cuando la policía estaba ejecutando la orden en el departamento del señor Lichak, no siempre se viven momentos dignos de Perry Mason, ya sabes, en medio de un juicio, pero en este caso, de hecho, tenemos uno de esos momentos. Porque cuando la policía estaba ejecutando la orden, al señor Lichak se le entregó una copia de la orden de cateo para su departamento en particular, una copia de cortesía, por así decirlo. Lo que hacemos en el condado de Waukesha es tratar de no incluir los nombres de las víctimas en los documentos judiciales, porque tienen derecho a la privacidad. Queremos asegurarnos de que no estamos exponiendo su nombre o su información al público sin saberlo, para su propia protección. Así que la orden de cateo que se le entregó al señor Lichak solo decía víctima A. Eso es todo lo que decía, víctima A. Sin embargo, van a escuchar que cuando al señor Lichak se le dio una copia de esa orden y la revisó, exclamó, cito, ¿Carlos Maldonado? Yo no tuve nada que ver con eso. En ese momento no habíamos hecho público el hecho de que el cuerpo del señor Maldonado era el que habíamos localizado en los terrenos de 1512 East North Street. La evidencia va a demostrar que solo el asesino habría sabido que el señor Maldonado era el individuo que estaba en esos terrenos cuando el señor Lichak hizo esa declaración. Otro hallazgo contundente en este caso fue una unidad de almacenamiento. Ahora, durante esta investigación, la policía revisó varias cosas diferentes relacionadas con el acusado. Revisamos su historial de compras. Revisamos cómo estaba gastando su dinero para ver si había algo sospechoso también desde el punto de vista de la investigación. El señor Lichik tenía un presupuesto bastante ajustado. Esto es lo que encontramos al revisar sus registros bancarios. Vivía de la Seguridad de Ingreso Suplementario, SSI. Sin embargo, la evidencia va a mostrar que el 1 de noviembre de 2024, solo 3 días después de que descubrimos los restos de Carlos en el complejo de apartamentos. Recuerden, lo encontraron el 30 de octubre, así que solo 3 días después lo que encontramos es que el acusado condujo hasta el área de Fox Cities. Condujo hasta el área de Kimberly y aprovechó una promoción de un mes gratis para rentar una unidad de almacenamiento en Kimberly, Wisconsin. Sabemos que el 1 de noviembre, por lo que encontramos en su teléfono, él pasó horas buscando unidades de almacenamiento aquí en el condado de Waukesha. Sabemos, como mencioné, que tenía un presupuesto ajustado. Tenía presupuestados unos $50 para gasolina. Este viaje de ida y vuelta para ir de Kimberly de regreso al condado de Waukesha habría superado por mucho su presupuesto de gasolina. Sin embargo, bueno, sabemos que fue hasta Kimberly y también van a escuchar a los representantes de U-Haul y él rentó esa unidad de almacenamiento. Pero no la rentó por mucho tiempo porque un mes después, cuando el mes gratis había expirado, y también van a escuchar pruebas sobre esto, se ve al acusado en las grabaciones de vigilancia regresando a la instalación de almacenamiento de U-Haul y cancelando esa unidad de U-Haul que había rentado. Nuevamente, van a escuchar el testimonio de un empleado que lo ayudó con ese proceso. Van a escuchar que el acusado tenía prisa, quería salir de ahí lo antes posible. Y también vació por completo esa unidad de almacenamiento. Luego regresó al condado de Waukesha.
Lo que él no sabía en ese momento era que la policía había obtenido una orden de rastreo GPS para su auto. Así que cuando salió del condado de Waukesha y viajó a la zona de Fox Cities, la policía lo estaba siguiendo. Querían ver qué estaba haciendo. Y entonces, lo que finalmente hicieron fue detenerlo y luego confiscaron el vehículo que él estaba conduciendo desde el condado de Otsego hasta el condado de Waukesha. Y luego encontraron la prueba más importante. La evidencia va a demostrar que en el vehículo del acusado encontraron en la cajuela de su vehículo después de que fueron y consiguieron una orden de cateo, por cierto. Así que confiscaron el vehículo, pero la policía luego fue y consiguió una orden de cateo. Registraron la cajuela de su vehículo y encontraron, como pueden ver aquí en la parte inferior de esta imagen también, una pistola Luger de 1939. Y la policía hizo dos cosas con esta arma en particular que van a ser muy importantes en este caso. Lo primero que hicieron fue empacar esta arma y luego la enviaron por correo al Laboratorio Estatal de Criminalística, en Milwaukee. Y hay una persona que trabaja en el Laboratorio de Criminalística que se llama Jessica Crawford. Su título es experta en armas de fuego y marcas forenses. Y entonces lo que hizo, y también la van a escuchar a lo largo de este caso hablando sobre su proceso, van a escuchar que la señorita Crawford probó esta arma de fuego y descubrió, a pesar de que era un arma muy antigua, que estaba completamente funcional. Funcionaba perfectamente bien. Era capaz de alimentar cartuchos y disparar balas. Pero la otra cosa, y esto quizás sea incluso más importante que el hecho de que la Luger estuviera completamente funcional. El señor Crawford tomó dos proyectiles que recuperamos de Carlos, el que salió de su cabeza durante la autopsia y el que se encontró debajo de él en la lona, donde se descubrió su cuerpo en el complejo de departamentos. Ella tenía ambos proyectiles y además tenía su propia colección de municiones que también tenía en el laboratorio. Así que ella hizo disparos de prueba con los cartuchos de su colección de municiones y luego comparó esas balas con los dos proyectiles que sabemos que atravesaron a Carlos. Y lo que encontró y sobre lo que va a testificar es que ambos proyectiles tienen marcas que son similares. Y cuando una bala pasa por el cañón de un arma de fuego, deja ciertas marcas para que sepas que provino de esa arma en particular. Nunca ha sucedido en la historia de las armas de fuego que una bala tenga las mismas marcas, y ella te lo va a decir, que provengan de dos armas diferentes. Así que las balas que sacamos de Carlos provinieron del arma que encontramos en la cajuela del auto del acusado. Pero no hemos terminado porque no solo la policía envió el arma para pruebas, también le tomaron muestras de ADN al arma. Y enviaron el arma de fuego, o enviaron los hisopos de ADN que analizaron. Y también tenían el ADN del señor Liswick. Ese se obtuvo mediante un hisopo bucal también. Eso también lo enviaron al laboratorio. Y lo que encontraron, hubo un experto en ADN que también analizó esto, y cada persona tiene su propio perfil de ADN, ¿verdad? La única excepción a eso es si tienes un gemelo idéntico, lo cual no es el caso aquí. El perfil de ADN del señor Liswick se encontró en el arma homicida que estaba en su camioneta, o estaba en su vehículo, disculpe. Y lo que van a escuchar es que era un perfil de ADN de un solo contribuyente, no una mezcla en la que varias personas contribuyen a ese perfil, sino un perfil de ADN de un solo contribuyente. Y que la conclusión del laboratorio fue que había un respaldo muy sólido para incluir el ADN del señor Lishek como el perfil que se encontró en esa arma homicida. Ese es el mayor respaldo que tendrán, el estándar de probabilidad más alto que tiene el laboratorio en cuanto al ADN, y el experto en ADN también les explicará más sobre esto. También, como parte de esta investigación, obtuvimos el teléfono del señor Liswick. Queríamos ver qué estaba buscando en su teléfono. La gente busca todo tipo de cosas en sus teléfonos, ¿verdad? Y también encontramos algunas búsquedas muy incriminatorias en su teléfono. Primero que nada, un breve asunto administrativo respecto a la dirección de correo electrónico. Kevin Lichwick, van a escuchar un testimonio en este caso de que aunque el nombre legal del acusado es Kevin, él prefiere que lo llamen Conrad. De hecho, van a escuchar que él corregía a las personas cuando lo llamaban Kevin en vez de Conrad. Así que no solo sabemos que este es su teléfono porque obtuvimos una orden y pudimos ver lo que estaba buscando, también sabemos que esa es su dirección de correo electrónico.
y eso también estaba asociado con su teléfono. Y lo que encontramos cuando revisamos su teléfono fueron hallazgos muy sospechosos. Solo una semana después de que Carlos fuera reportado como desaparecido, que nunca más se le vio ni se supo de él, tenemos al acusado buscando traslado, procesamiento y eliminación de cadáveres de animales. ¿Cómo puedo deshacerme de comida echada a perder de manera segura? Bolsas de plástico grandes y dónde encontrarlas. Mapas de vertederos en Wisconsin. Esto es muy sospechoso, y desde la perspectiva del Estado creemos que la evidencia demostrará que esto se debe a que él estaba tomando ciertas medidas para ver cómo podía deshacerse del cuerpo de Carlos después de haberlo matado. Y había otras cosas adicionales en su teléfono que también eran incriminatorias. El 25 de noviembre de 2024 buscó en Google noticias de Waukesha por tiroteo de noviembre. No había habido tiroteos en el condado de Waukesha en ese momento y no habíamos hecho público el hecho de que la muerte de Carlos también fue a causa de un tiroteo. Una vez más, al igual que el comentario que hizo durante la ejecución de la orden de cateo en su casa, solo el asesino sabría este tipo de información. Así que, damas y caballeros, hay dos cargos, como el juez Mosh acaba de explicarles. Está el homicidio intencional en primer grado y luego está el segundo cargo de ocultar un cadáver. Tampoco voy a dedicar mucho tiempo a esto. Recibirán las instrucciones completas para el jurado al final del caso, junto con las pruebas. Pero solo quería definir un par de estos términos para ustedes mientras escuchan las pruebas. Así que el término causar, la primera palabra en eso, significa que la conducta del acusado fue un factor sustancial en causar la muerte de Carlos. Bueno, la evidencia va a demostrarles que le disparó 2 veces. Dispararle a alguien 2 veces, ya sabes, una vez en la zona de la cara, es bastante obvio, ¿verdad? Eso va a causar que alguien muera como resultado de eso. Y luego, la intención de matar, de nuevo, tienes el propósito mental de quitarle la vida a otro ser humano, o estás prácticamente seguro de que tu conducta va a causar la muerte de otro ser humano. Nuevamente, ya he hablado de esto. Tenemos las notas del departamento que hablan sobre operaciones y neutralizar objetivos específicos. No usé la palabra motivo, y el juez Moss ya les explicó esto. No lo voy a repetir. El motivo es diferente de la intención. Tenemos que probar la intención ante ustedes, pero no tenemos que probar el motivo. Ahora, para decirlo más simple, no tenemos que probar por qué lo hizo, pero sí tenemos que probar que lo hizo y que actuó con intención. Y también recibirán una instrucción para el jurado sobre eso. Y luego tenemos el segundo cargo de ocultar un cadáver. También pueden ver los elementos ahí arriba. Van a escuchar al detective Stern en este caso. Ya mencioné esto sobre la ubicación de la pila que contenía los restos de Carlos. Van a escuchar que la conclusión del detective Stern fue que esa pila fue colocada ahí deliberadamente. Les mostraremos varias fotos. Podrán ver que había ramitas y otras cosas y ramas encima de esta pila, casi como si la persona que la puso ahí no quisiera que se encontrara. Y de nuevo, les mostraremos pruebas sobre eso también, y otra vez el hecho de las cámaras trampa de las que ya hablé antes. El hecho de que se vio al acusado caminando por esta zona a horas muy extrañas de la noche, ¿de acuerdo? Cuando no había nadie afuera. Nuevamente, también hay pruebas de eso. Así que ese es el segundo cargo. Y finalmente, damas y caballeros, voy a concluir con esto. Van a escuchar a varios testigos, van a escuchar a oficiales de policía, van a escuchar a especialistas, van a escuchar a testigos presenciales, van a escuchar a personas que trabajaron en este caso. Tenemos un experto en ADN, tenemos un experto en armas de fuego, tenemos un médico forense, un experto en perros detectores de cadáveres, un experto en botánica e incluso un antropólogo forense. Así que van a venir muchos expertos a testificar. La evidencia va a demostrar que esta investigación no implicó sacar conclusiones apresuradas. Esto no fue una gran conspiración. Esto no es un intento del Departamento de Policía de Waukesha de incriminar al señor Lychak. La policía dedicó mucho tiempo y esfuerzo a este caso y finalmente llegaron a la conclusión, siguiendo la evidencia, de que el señor Lychak fue la persona responsable de asesinar a Carlos en este caso. Es la conclusión que solo está respaldada por la evidencia que vamos a presentarles. Y mientras estábamos sentados pensando en cuál sería el marco más adecuado o quizás el mejor para presentar esto, se nos ocurrió la idea de un rompecabezas. Ya sabes, cuando te sientas a armar un rompecabezas y colocas las primeras piezas en este rompecabezas en particular, puede que no seas capaz de ver la imagen completa del rompecabezas.
Pero a medida que agregas piezas, y en este caso las piezas serían la evidencia que vamos a presentarles, y escuchas cada vez más sobre la evidencia que tenemos y cómo la presentamos, entonces empiezas a ver cómo surge la imagen completa. El rompecabezas empieza a verse con claridad. Y de eso se trata este caso. Así que buscar en Google, por ejemplo, cómo deshacerse de comida de manera segura, comida echada a perder de manera segura, puede parecer algo bastante inocente. Pero cuando consideras toda la demás evidencia que vamos a presentar, lo que hace es mostrar, es una pieza más del rompecabezas que demuestra que el señor Light Whitecheck es la persona responsable del asesinato en este caso. Y luego, y los dejaré con esto, cuando hayan escuchado toda esta evidencia y hayamos tenido la oportunidad de hablarles en el cierre, vamos a presentarnos ante ustedes y pedirles que encuentren al señor Lychak culpable de ambos cargos graves en este caso. Quiero que tengan en mente toda la evidencia que les vamos a presentar, porque con toda esta evidencia que les vamos a mostrar, y no les he mostrado todo, ¿verdad? Solo les hemos mostrado algunas de las pruebas más contundentes. Para que todas estas pruebas sean ciertas y para que el señor Lychak no sea la persona responsable de asesinar a Carlos, tendría que ser el hombre con peor suerte en el mundo. Muchas gracias, damas y caballeros. Damas y caballeros del jurado, sencillamente no soy culpable de este crimen. Siento lástima por mi pobre vecino, pero no lo conocía lo suficiente como para tener algún resentimiento contra él siquiera, y nunca he matado a nadie en mi vida. El animal de sangre caliente más grande que he matado fue un zorrillo que se cruzó accidentalmente frente a mi auto hace años. No soy un asesino. La policía en este asunto tiene un caso basado en gran parte en pruebas circunstanciales. No sé exactamente cómo me involucran, pero simplemente no hice esto. No estaba preparado para este juicio. Estoy en mal estado de salud. Estaba en mal estado de salud y bajo tratamiento médico en el momento en que me arrestaron, y ellos lo sabían. La policía ha hecho exageraciones graves en sus informes. Y no reconozco esa arma de fuego. Es la primera vez que veo una foto del arma utilizada en este asesinato. Y no la reconozco. Eso no estaba en la cajuela de mi auto cuando me detuvieron. No tenían una orden cuando me detuvieron. Objeción. La objeción está rechazada en este momento. La orden se discutió en el alegato de apertura de la Fiscalía. Señor Lichwick, sin embargo, le recuerdo que está entrando un poco en territorio argumentativo. Así que quiero que se enfoque solo en lo que cree que la evidencia mostrará y puede hacer inferencias en sus argumentos finales, ¿de acuerdo? Muy bien. Adelante. He notado algunas exageraciones bastante graves de inmediato con la declaración de apertura de la Fiscalía aquí. Ellos les están diciendo que el detective Stern me presentó una copia de la orden de cateo, lo cual hizo cuando fueron y destruyeron mi departamento. Y en la orden de cateo, el nombre del señor Carlos estaba en la orden de cateo. Y yo sabía que todos en nuestro edificio, allá abajo, al pie de la colina, sabían que estaban buscando al señor Carlos, que él estaba desaparecido. El detective Pavlik del Departamento de Policía de Waukesha tomó una declaración inicial de mi parte la noche en que estaban examinando la escena del crimen, cuando yo regresaba de un compromiso social. Le di mi declaración y él me preguntó si había visto al señor Carlos por algún lado recientemente. Y le dije, por supuesto que no lo había visto. Esto es una gran exageración. No sé cómo el detective puede portar su placa con honor y exagerar algo así y usar esto como una excusa para enfocarse en mí en este asunto. Nunca estuve caminando por la zona donde encontraron al pobre hombre. Nunca estuve en esa zona. Y aún así, el Estado les está diciendo que yo estaba caminando por la zona donde encontraron al pobre hombre. No estaba allí. Nunca estuve en esa zona. Todo lo contrario, el hombre que descubrió el cuerpo y fue el sospechoso inicial de este crimen, el señor Polly, quien ahora está desaparecido. Objeción irrelevante. Señor Lichwick, voy a aceptar esa objeción. No estoy seguro de cómo va a salir el testimonio respecto a eso, pero creo que es algo que está fuera del
alcance de este juicio. Así que quiero que se concentre en la evidencia que se mostrará en este juicio. ¿Puede continuar? Me gustaría decir que el señor Polly fue quien hizo la objeción. No sé cuál va a ser su próxima declaración. ¿Qué iba a decir, señor Lichbach? ¿Quiere decir que el señor Polly es el señor Polly, un personaje muy sospechoso en este edificio desde el principio, fue visto con bastante frecuencia en el área donde se encontró al pobre hombre, donde se encontraron los restos? Tengo una pregunta. Espere un momento. ¿Abogado Tom Bosco se está oponiendo a esa declaración? Absolutamente. ¿Por qué es eso? Porque va en contra de las decisiones previas de este tribunal respecto a la evidencia Denny. Señor Leitchwick, sostengo esa objeción. En este momento quiero que se enfoque en el alegato inicial de la Fiscalía, su propia declaración inicial y la evidencia que usted cree que se presentará. Y le recuerdo el alcance de algunas de mis decisiones previas sobre lo que puede y no puede ser admitido como evidencia. Puede continuar. La defensa, en mi defensa aquí ya sabe, la fiscalía sostiene que la cámara del señor Lafavor me captó caminando por el área en la que yo vivía. Tenía razones para salir las pocas veces que salí de noche. Como cualquiera, vivo en una zona silvestre, no se permiten mascotas en mis edificios, yo ponía comida para los conejos. Llevo un rastrillo para limpiar el área del árbol donde dejo la cáscara de lechuga que les doy a los conejos. También tengo curiosidad por saber dónde viven las zarigüeyas locales que se supone que andan por nuestros pinos y fui acusado por la fiscalía aquí de portar un arma de fuego cuando salí, como verán en los videos que el señor Fabre grabó con su cámara trampa. Eso no es un arma de fuego, y ha sido reconocido como que no es un arma de fuego, y si el Estado sostiene que lo es, me opondré a eso porque es una linterna en un estuche de cámara viejo en mi cinturón. Yo no andaba con una pistola. Sí tenía una pistola en una de las bolsas que encontraron durante su detención ilegal del auto, y hubo una objeción. La objeción. De nuevo, Él está violando la decisión previa del tribunal. Está bien. Señor Lichwick, hubo mociones previas al juicio sobre la legalidad e ilegalidad de cualquier registro. El tribunal ha dictaminado que los registros en este caso fueron válidos y constitucionales. Así que no voy a permitir argumentos de que los registros no fueron legales. Puede continuar. Bueno, la policía no tenía una orden de cateo en el momento en que se llevaron mi auto. Objeción. De nuevo, eso, señor Lichbach, es algo que se resolvería antes del juicio. No es un asunto para que este jurado determine si había o no una orden. ¿Puede continuar? Tengo mucho en contra aquí, damas y caballeros del jurado. Soy un hombre temeroso de Dios. Les digo, no conocía a la pobre víctima. Ni siquiera lo conocía como para que, si lo hubiera visto en una tienda o él me hubiera visto a mí, nos hubiéramos dicho algo el uno al otro. Es un edificio de departamentos de 16 unidades. Tenemos varias personas viviendo en cada unidad y yo tengo a mi novia y paso mucho tiempo fuera de mi edificio de 16 unidades haciendo lo mío, ocupándome de lo mío. Todos somos buenas personas en ese edificio, nos ocupamos de nuestros propios asuntos. Como le dije al reportero del Canal 4 que me entrevistó poco después de que encontraron al señor Carlos, y todo este asunto se calmó. Y como le dije a Leslie Klopp del Canal 4, quien me entrevistó, todo este asunto fue muy extraño. Justo alrededor de Halloween encontraron al pobre hombre. Nadie escuchó ni vio nada. Fue simplemente extraño. Y como le dije de nuevo a la señorita Klopp, todos somos buenas personas en el edificio. Nos ocupamos de nuestros propios asuntos. Tenemos horarios diferentes. De nuevo, en cuanto a mí y a la víctima, yo
Realmente nunca lo vi mucho. La vez que más cerca lo he visto fue en la foto que acaban de mostrar en la pantalla esta mañana. Hubo otra declaración incorrecta hecha por la fiscalía y tú... La fiscalía sostiene que yo escribí algo que tenían pruebas de que el nombre de la víctima estaba en mi departamento, escrito en un pedazo de papel. Eso es totalmente falso. No tenía absolutamente nada con el nombre de la víctima. No conocía tan bien a la víctima. Estoy seguro de que era un hombre muy agradable y todo eso, y probablemente me hubiera gustado conocerlo, pero simplemente no lo conocía. Todos estábamos, repito, en diferentes situaciones, moviéndonos en distintos periodos y momentos. Estoy actuando como mi propio defensor porque, objeción. Señor Lichtwick, no sé si el jurado necesita saber las razones de eso. Es una decisión que le corresponde a usted. Ha ejercido su derecho a representarse a sí mismo. El tribunal ha concedido esa solicitud y ahí termina el asunto. Las razones de eso o lo que hay detrás no es algo que el jurado deba considerar. Fue una decisión emocionante, su señoría. Señor Ludwig, eso no es algo que el jurado deba considerar ni juzgar en este caso. Eso no le corresponde al jurado considerar en sus deliberaciones, ¿de acuerdo? Así que continúe, por favor. Estos pro... Yo también participo en estos procedimientos bajo protesta porque no soy abogado y no tengo acceso a mis bienes en este momento y no tuve acceso a teléfono ni computadora. Me opongo a esto. No veo la posible relevancia respecto de las pruebas. Se sostiene la objeción. Todo esto no es relevante, señor Leitchwick. Ahora está en la corte representándose a sí mismo. Se le exige cumplir con los estándares de un abogado. Y usted, si tiene algo más relacionado con lo que anticipa que la evidencia mostrará en este caso que sea relevante, puede presentarlo. He obtenido pruebas a través del descubrimiento probatorio en este caso que demostrarán eso de manera contundente. El Departamento de Policía de Waukesha, específicamente entre 5 y 7 de estos oficiales y detectives involucrados en este caso, han compilado esta evidencia por su cuenta, que han presentado falsamente esta evidencia en mi contra. No solo no es legal lo que están haciendo. Me encontré con pruebas contundentes de sus habilidades, de sus intenciones y de su falta de ética. Cuando recibí la evidencia del proceso de divulgación en forma de cámaras corporales Saxon, de la noche en que se llevaron mi auto el 1 de diciembre de 2024, descubrí que había secciones faltantes en las grabaciones de las cámaras corporales, incluyendo partes de audio que fueron editadas y dobladas de nuevo. No he podido lograr que el defensor público estatal cubra el costo mínimo para analizar las grabaciones y la sección de audio de las grabaciones, para probar mi punto y demostrar manipulación y pruebas contaminadas en este caso, lo cual debió haber resultado en que este caso fuera desestimado al menos hace 8 meses. No debió haber llegado tan lejos. Pero no he podido conseguirlo. Mi única fuente de defensa
que era la oficina del Defensor Público del Estado, en la que confié por su título para que me proporcionaran lo mínimo, como digo de nuevo, lo mínimo necesario para desarrollar la evidencia, que es muy económico, que es un método muy rentable y relativamente fácil, que incluso un aficionado podría procesar esta evidencia y mostrarlo a partir de las imágenes de la cámara corporal y desglosarlo en un editor de video que está presente en cualquier computadora. El hecho de que el Departamento de Policía de Waukesha había manipulado estas grabaciones de video y había alterado la parte de audio de las grabaciones. Lo que eliminaron fue el hecho de que arruinaron la detención del auto. Fue completamente inventado. En cuanto entraba a la gasolinera desde Appleton, Wisconsin, donde me siguieron, aparentemente me detuvieron en la entrada de la gasolinera. Y el oficial Sedi Baca estaba saliendo de su patrulla junto con el oficial Tyndall. Tropezarse entre ellos y empezar a reírse. Uno dice, me detuvieron por ir a 35 en una zona de 25 y empiezan a reírse. Y el otro dice, me detuvieron por ir a 35 en una zona de 25 y cortaron eso. Y luego me ofrecieron llevarme a casa cuando el detective Stern aquí presente me ofreció llevarme a casa porque iba a confiscar mi auto y hacer que redactaran una orden en la estación de policía para poder registrar el auto. Y acepté que me llevaran a casa bajando la colina desde la gasolinera Quick Trip aquí en la calle Pewaukee porque hacía bastante frío y no me sentía bien. Y el oficial Sedi Baca del Departamento de Policía de Waukesha se ofreció a llevarme a casa y intenté hacerle plática en la patrulla. Solo le pregunté si había visto alguno de los partidos de fútbol americano recientemente o algo así. Y luego, cuando me dejó salir de la patrulla en mi entrada, que estaba oscura y daba miedo a esa hora, siendo invierno, cerca de las 6:30 de la tarde, el oficial Sedi Baca procedió a amenazarme. Él dijo que más me valía respaldarlos en el hecho de que me estaban deteniendo por exceso de velocidad. Iba a 35 millas por hora en una zona de 25 millas por hora que, por cierto, no existe en Pewaukee Road, en el área donde me detuvieron. Y vi que él estaba parado en las sombras con otro oficial detrás de él, quien también llegó en una patrulla a mi entrada. Y estaban sujetando sus pistolas. Ellos tenían las manos sobre sus pistolas de una manera amenazante. Y yo no sabía qué iba a pasar. Y yo los miré, lo cual todavía se puede ver en la grabación de la cámara corporal si la ponen, ese CD, que mi reacción a las amenazas de Sedi Baca es, sí, está bien, Dios. Y en ese momento solo quería salir de ahí y entrar a mi departamento. Eso lo dejaron en la grabación de la cámara corporal, pero por lo demás me tienen diciendo, claro, las palabras que salían de mi boca no eran las que realmente dije esa noche. Lo cual es manipulación de pruebas, lo cual es fraude. Yo fui obligado a decir, como verás en su versión de las grabaciones de la cámara corporal. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Ya sabes, que tengas una buena noche y todo ese tipo de cosas. Eso no estaba en la grabación original de la cámara corporal Axon filmada esa noche por los dos oficiales de policía. Eso es manipulación de pruebas. He intentado presentar eso ante el tribunal. Tengo la cadena de custodia de esa evidencia aquí, que muestra una atención considerable a la grabación de la cámara corporal Axon del oficial Sedi Baca y la grabación de la cámara corporal del oficial Tyndall. Puedo mostrar que, según la jerga utilizada con la tecnología digital ahora, ellos llaman a los datos adquiridos por la grabación y la parte de audio de cualquier grabación de cámara corporal. Y de hecho, muchas de las grabaciones que nosotros mismos tendemos a fotografiar cuando usamos nuestros teléfonos celulares y todo eso, se llama datos de suma de comprobación. Y en la evidencia que tengo a mi disposición, que fue presentada ante mí durante la entrega de pruebas por la Fiscalía y la Policía,
Supongo que ellos no pensaron que mi defensa y yo encontraríamos esto, pero yo sí lo encontré. Y esto muestra claramente que han cambiado estos datos de suma de verificación al menos 2 veces en las grabaciones de la cámara corporal de C. de Vaca. De nuevo, yo realmente les pido al jurado que considere la manipulación de pruebas en este caso. Este caso debió haber sido desestimado al menos hace 8 meses cuando descubrí esta evidencia, la cual me fue entregada tarde por mi primer abogado defensor público estatal, quien fue sumamente incompetente, y no proporcionarme la defensa adecuada que necesitaba, y me vi obligado a despedirlo como mi defensor público. Yo niego enfáticamente cualquier participación en este delito. Soy un ciudadano respetuoso de la ley. Soy un buen cristiano de fe luterana. Soy un ciudadano responsable. Yo mismo soy exoficial de policía. Serví como policía de seguridad en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Si este juicio concluye de una manera que debería negarme la justicia, que en gran parte realmente no estoy calificado para supervisar, ya que no soy un abogado capacitado. Esto será una parodia de la justicia. Yo le pido, por favor, considere el hecho de que aquí se está cometiendo una grave injusticia. No servirá de nada si el Estado y la policía, si varios oficiales de policía, de los muchos buenos oficiales en el departamento de policía de Waukesha, se salen con la suya aquí. Por un lado, la víctima y su familia no recibirán justicia, y definitivamente deberían recibir justicia. El asesino o los asesinos, en mi opinión personal, creo que más de una persona estuvo involucrada en este homicidio. Objection. Señor Leitrick, de acuerdo con las decisiones previas del tribunal sobre la prueba Denny, el tribunal admitirá esa objeción. También, el tribunal admitirá la objeción. ¿Algo más, señor Leitrick? Bueno, sí, su señoría. ¿Eso es prueba Denny? Sí. Y debo pedirle que considere el hecho de que en este país una persona se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Y ciertamente no soy culpable de este delito. Y si se permite que ocurra una parodia de la justicia, al final de este juicio, los responsables de este delito podrán andar libres y quizás matar de nuevo. Deberían considerar eso. La policía debería estar tras la pista de quien le hizo esto a este hombre. De nuevo, porque mientras yo estoy bajo custodia aquí, el Estado está bajo la falsa impresión de que ya tienen al culpable y ya no están buscando al asesino. Eso en sí mismo es una grave injusticia. Es decir, eso es un serio problema de seguridad para el público en general. Yo le pido que por favor tome eso en cuenta aquí también. Damas y caballeros del jurado, les pido que hagan lo mejor posible y yo les agradezco por venir hoy y cumplir con su deber como ciudadanos. Yo habría hecho lo mismo. Gracias.